se tiene esta ecuación para lo que es incrementos de esfuerzos, ¿ya? Con un suelo normalmente consolidado. En la gráfica que define este comportamiento, en índice vacío logaritmos de esfuerzos efectivos, se tiene esta situación, ¿no? Que el asentamiento odométrico es el espesor del estrato multiplicado por la pendiente de índice de compresión entre 1 más el índice de vacíos por el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos entre el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Entonces, se tienen que conocer todos esos datos y ya hemos visto de dónde sale cada uno de estos, ¿no? Entonces, si el suelo es normalmente consolidado, la ecuación es esta. Ya aquí, esta ecuación es la utilizada para la determinación del asentamiento producido al final del proceso de consolidación llevado a cabo en el odómetro. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, vamos a ver, dice, el esfuerzo efectivo inicial es 100 kilopascales, el índice de vacíos es 1, ¿ya? ¿Qué pasa si hay un incremento de esfuerzos de 700 kilopascales? Y tomando en cuenta que el espesor del estrato sea 1,5 metros, por ejemplo, y el índice de compresión, ¿ya? Que usualmente son valores de bastante pequeños, ¿no? 0,025, por ejemplo. Ah, no, estos son 0,020, ¿no? Si tenemos un caso, aquí necesitamos tener en cuenta, nada, tenemos estos datos, entonces tal vez podríamos calcular. Podríamos calcular vamos a trasladar esto en ecuaciones, ¿ya? El índice de vacíos inicial como 1, altura 1,5 metros, ¿ya? El índice de compresión que es 0,2, el esfuerzo inicial va a ser igual a 100, ¿ya? Kilopascales, y el esfuerzo final sería el esfuerzo inicial más el incremento de esfuerzo, que dice que si se incrementara en 700 kilopascales, ¿no? El incremento es 700 kilopascales. Entonces, aquí aplicaríamos que este es el asentamiento odométrico, como el espesor multiplicado por el índice de compresión, multiplicado por el logaritmo, ¿sí? Es el logaritmo de 10, el logaritmo de 10 de el esfuerzo inicial más el incremento de esfuerzos dividido entre el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Dividido entre 1 más el índice vacíos inicial. Ahí sale este valor, ¿no? Que es la aplicación de esta ecuación. Y aquí vamos a ver unidades, ¿ya? Incremento de esfuerzos kilopascales más esfuerzo efectivo inicial en kilopascales, todo esto es kilopascales, dividido entre esfuerzo efectivo inicial, que es kilopascales,
kilopascales entre kilopascales sin unidades, ¿ya? El índice de compresión es sin unidades, ¿ya? Si bien es índice vacío sobre kilopascales, ¿ya? Pero no tiene unidades, ¿ya? Y el índice de vacíos inicial es sin unidades, ¿ya? Por lo tanto, toda esta parte de la ecuación tiene sin unidades. El único que está aportando con unidades es la altura del estrato, que en este caso sería en metros, ¿ya? Entonces, en un estrato de 1,5 metros, de un suelo normalmente consolidado, donde los valores de índice de vacíos inicial, esfuerzo efectivo inicial y esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos son representativos de ese estrato, es decir, que son los valores del punto medio, ¿ya? De un estrato de arcilla que está saturado, ya son los resultados del valor representativo de este estrato de arcilla, da como resultado 13 centímetros, ¿no? 0,13 metros. ¿Ya? Ese es un caso. El siguiente caso, hay dos. El siguiente caso es para suelos sobreconsolidados, ¿ya? Esto es para suelos normalmente consolidados, es decir, el OCR igual a 1, es decir, que el esfuerzo efectivo inicial que está presente en el representativo de ese estrato es igual al esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? Eso significa suelos normalmente consolidados, pero para suelos sobreconsolidados es cuando la razón de sobreconsolidación es mayor a 1, ¿ya? Cuando el suelo es sobreconsolidado, ¿ya? Y aquí existen dos situaciones. La primera situación es cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es menor al esfuerzo de preconsolidación. Cuando se presenta el caso en el que se cumple esta condición, el proceso de consolidación ocurre en su totalidad en la curva de recompresión, como se observa en la figura 254. El análisis realizado para este caso es el mismo que se hace para un suelo normalmente consolidado, con la diferencia que se introduce el valor del coeficiente de recompresión en lugar del valor del índice de compresión. ¿Ya? Esta situación es esta, ¿ya? Cuando el suelo es sobreconsolidado, ¿ya? Cuando el suelo es sobreconsolidado. Lo que ocurre primero es el índice de recompresión, ¿no? El índice de recompresión. Y esta ecuación es similar a la anterior, ¿ya? Solamente que en la anterior, como es un suelo normalmente consolidado, los suelos normalmente consolidados trabajas con, cuando hay un incremento de esfuerzos, trabajan con el índice de compresión, y el índice de recompresión en suelos sobreconsolidados trabajan con el índice de recompresión inicialmente. Y solo trabajan con este índice cuando el esfuerzo, aquí dice, cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es menor al esfuerzo de preconsolidación. Entonces vamos a ver este mismo suelo, ya este mismo suelo con altura de 1,20, pero aquí necesitamos
el índice de recompresión, que tiene que ser una pendiente mucho más baja, ya que usualmente es la décima parte o la quinceava parte del índice de recompresión, o sea, es un valor mucho más pequeño, ¿ya? Pero acá vamos a ver el caso en el cual este suelo, que tiene un esfuerzo efectivo inicial de 100 kilopascales, un índice de vacíos igual a 1, ¿qué pasa si hay un incremento de 700 kilopascales en un estrato de 1.5 metros con un índice de recompresión de 0.02? ¿Ya? Entonces aquí el OCR es 20, ¿ya? Es un suelo sobreconsolidado, y aquí hay que verificar si el OCR es 20, el esfuerzo de preconsolidación, ¿ya? Sería el esfuerzo efectivo inicial multiplicado por el OCR, ya 2000 kilopascales, ¿ya? Y en un suelo normalmente consolidado, como en la razón de sobreconsolidación es 1, ya el esfuerzo de preconsolidación también sería 100, ¿ya? Pero acá en suelos sobreconsolidados hay que tomar en cuenta este valor, ¿ya? Y hay que verificar que el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, este valor de acá, sea menor al esfuerzo de preconsolidación del punto representativo del estrato, ¿no? Es decir, del punto medio del estrato que estamos estudiando, ¿ya? Que es el representativo de este estrato. Y acá no hay que utilizar el índice de compresión. Y abajo vamos a poner el índice de recompresión, que es 0.02. ¿Ya? Entonces, el asentamiento odométrico calculado sería el espesor más el incremento de esfuerzos dividido entre el esfuerzo efectivo inicial. Todo eso dividido entre 1 más el índice de vacíos inicial. ¿No? Y aquí el valor es mucho menor, es 0.013 metros, eso en centímetros sería 1.35 centímetros, comparado con los 13 centímetros que se asentaría un estrato de 1,50 m por el asentamiento por consolidación, si es que fuera un suelo normalmente consolidado y este fuera un suelo sobreconsolidado. El tercer caso es cuando el suelo es sobreconsolidado y el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzo supera el esfuerzo de preconsolidación. En este caso estaríamos en esta situación. El suelo es sobreconsolidado, entonces tiene un esfuerzo de preconsolidación, ¿ya? En este caso sería un OCR de 5. Vamos a graficar esta situación. Y como el esfuerzo efectivo inicial es de 100 kilopascales, su esfuerzo de preconsolidación sería 500 kilopascales. Entonces aquí se cumple la condición de que el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supera al esfuerzo de preconsolidación representativo del estrato.
En esta condición ocurren dos trayectos en dos tramos diferentes. En este caso, en el anterior, solo ocurre un trayecto. El primer trayecto en el índice de compresión, el primer trayecto con el índice de recompresión, y en este caso, en ambos, utilizando ambos índices, ¿ya? Y es porque el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supera al esfuerzo de preconsolidación de la muestra, ¿ya? Esfuerzos más allá del esfuerzo de preconsolidación trabajan con el índice de compresión. Es por eso que se tiene estos dos trayectos. Y la ecuación, ¿ya?, es la suma de esos dos trayectos. ¿Ya? Vamos a hacer, que sería el espesor multiplicado por el índice de recompresión entre 1 más el esfuerzo efectivo inicial, multiplicado por el logaritmo de, aquí estaríamos trabajando con el esfuerzo de preconsolidación, ¿sí?, entre el esfuerzo efectivo inicial, todo esto sobre 1 más el índice vacíos, ¿ya? Más el espesor, y aquí hay que trabajar más el espesor por el índice de compresión, ¿sí?, multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial, está bien, dividido entre no, este está bien, este es 5, este es el esfuerzo efectivo inicial, y este de aquí abajo es el esfuerzo de preconsolidación. Sí. ¿Ya? Esta ecuación representa los dos trayectos de la recta. ¿Ya? Este es el cálculo en el cual se basa el cálculo del asentamiento por consolidación. Este asentamiento va a ocurrir en un tiempo de 1 a 5 años, dependiendo cuál es la condición inicial que tiene el suelo. ¿Ya? Este es nuestro suelo, tenemos estos datos, entonces para que este asentamiento volumétrico funcione, no tiene que superar los 2 metros de espesor, ¿ya? Y esto condiciona a que tengamos que extrapolar, ¿ya?, valores de índices de vacíos y esfuerzos de preconsolidación a lo largo de la profundidad, ya sea por arriba o por abajo, de acuerdo a los criterios que hemos visto el día de ayer, ¿ya? El criterio de traslado de valores de índices vacíos a partir de los siguientes casos, de que solo es normalmente consolidado y va a ser normalmente consolidado, o si solo es normalmente consolidado y pasa a ser sobreconsolidado, y los otros casos que hemos visto, ¿no? Entonces, el traslado de estos valores es necesario para poder aplicar las ecuaciones, porque las ecuaciones, estas ecuaciones, son a partir de los datos representativos de un estrato, ¿ya? Posteriormente,
a este cálculo odométrico, ¿ya? Se tiene que hacer una corrección, ¿ya? Una corrección. Esta parte de Bejerón no, sino que hay que utilizar este de Burland. Debido a la dificultad que existen para la obtención de valores representativos del módulo de formación en arcillas, se recomienda determinar el asentamiento inmediato a partir de las relaciones establecidas por Burland en 1977 que vienen a continuación. Dice, para arcillas rígidas sobreconsolidadas, el asentamiento inmediato es 0,5 a 0,6 el asentamiento odométrico, ¿no? Este es el cálculo del asentamiento odométrico. Entonces, este es un suelo sobreconsolidado. Entonces, el asentamiento inmediato sería 0,5 por el asentamiento odométrico, esto en centímetros, ¿ya? Y el asentamiento total, ya más abajito, para arcillas sobreconsolidadas sería el asentamiento odométrico, ¿ya? Recordemos que para suelos arcillosos que están saqueados, el asentamiento total es igual al asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria. Entonces, de esta ecuación se estima cuánto es el asentamiento producido por consolidación primaria, que sería este valor, para suelos sobreconsolidados. Para suelos normalmente consolidados, ¿ya? Para suelos normalmente consolidados, el valor del asentamiento inmediato es 0,1 del asentamiento odométrico. Y el asentamiento total es igual a 1,1 el asentamiento odométrico. Entonces, aquí, de tal forma que, aplicando esta ecuación, se puede inferir cuánto es el asentamiento por consolidación primaria, cuánto es el asentamiento total y cuánto es el asentamiento inmediato, según Burland. Recordar que el asentamiento inmediato ocurre en menos de 14 días, ¿no? Entre 0 a 7 días, menor a 7 días, ¿no? Este asentamiento. Y el asentamiento por consolidación ocurre entre 1 a 5 años. De tal forma que el asentamiento total es la suma de ambos, pero que va a ocurrir en esos periodos de tiempo teóricos. ¿Listo? ¿Qué ocurre en suelos estratificados? Ese es el siguiente punto, ¿ya? Usualmente esta teoría es válida para arcillas, ¿ya? Pero los perfiles de suelos que se tienen, ¿ya? La fotografía o el conocimiento que se tiene en la profundidad de estos estratos, ¿ya? Se observa variación de estratos y diferentes espesores, ¿ya? Entonces a esto se llama suelos estratificados. ¿Cuál es el cálculo de asentamientos producidos en suelos estratificados? Cuando se calcula el asentamiento total causado por el emplazamiento de una fundación superficial sobre un perfil de suelo estratificado, formado por estratos de arcillas como por estratos de arena, suele ser complicado elegir el método a utilizar para la determinación del asentamiento producido. Para esos casos, Coduto del 2001 recomienda que, si el perfil de suelo está compuesta predominantemente por limos y arcillas, es aconsejable utilizar el método de determinación de asentamientos correspondientes al asentamiento inmediato y por consolidación primarias.
Para este caso, el valor de índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos inicial y el índice de recompresión de 1 sobre el índice de vacíos inicial en arcillas será determinado a partir del ensayo de consolidación, mientras dichos valores para estratos arenosos serán determinados a partir de valores propuestos por la tabla 2.11. Esta es la tabla 2.11 para valores de consolidación de suelos arenosos saturados normalmente consolidados en varias densidades relativas, ¿no? Entonces, según el tipo de suelo, según su densidad relativa, se tiene estos valores de coeficiente de consolidación entre 1 más el índice de vacíos inicial. Entonces, estos valores permitirían calcular los espesores de arena como si fueran arcilla, ¿ya? Y podríamos aplicar esta ecuación en las arenas, siempre y cuando el suelo sea predominantemente arcilloso, ¿ya? Vamos a ver un suelo predominantemente arcilloso. Este es un perfil de suelo del puente del viaducto de la Beijing, ¿ya? Donde vean que los estratos naranjas, ¿ya? Naranjas, amarillos claros, son arcillas, arcillas, arcillas. Arcillas muy suaves, arcillas magra con arena, arcilla, ¿ya? Entonces, este perfil de suelo hasta los 20 metros, hasta los 25 metros, es predominantemente arcilloso. Tiene unos estratos, los totalmente naranjas, de limos arenosos, ¿ya? Que podrían considerarse arenolimosos, ¿ya? Pero la mayoría es arcilla. En este perfil de suelo, Coduto recomienda calcular el asentamiento por los métodos odométricos. Y los estratos de arena, asumir estos valores según la tabla 2.11. ¿Ya? Aquí está. Arena fina con limo, arena fina, arena fina, arena fina. Entonces, se pueden obtener esos valores y se pueden asumir como arcillas, entonces el cálculo podría realizarse, ¿ya? En cambio, dice, si la mayor parte de los estratos corresponden a suelos arenosos, es probablemente mejor utilizar el método Schmer. En este caso, el valor del módulo equivalente para los estratos de arcilla será determinado. Para los estratos de arcillas deberá ser calculado por la siguiente ecuación. 2.3 del esfuerzo efectivo vertical entre el índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos para suelos normalmente consolidados. Para suelos sobreconsolidados es la misma ecuación, solamente que hay que utilizar el índice de recompresión. ¿Ya? Entonces, en cálculos de, vamos a ver, un suelo predominantemente arenoso, ¿ya? Este es un suelo predominantemente arcilloso, y este es un suelo
predominantemente arenoso. Vean que aquí hay arenas, este color, arenas, 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 arenas mimosas, estos morados limo-arenosos, azulitos limo-arcillosos y sensibles de grano grueso, pero predominantemente son arenas. Entonces, en este tipo de suelos, donde la mayoría del perfil del suelo es mayormente arena, el cálculo debería ser por Schmermann, donde el considerar los estratos arcillosos o limo-arcillosos se debería utilizar el módulo de elasticidad equivalente a partir de la ecuación de 2.3 el esfuerzo efectivo entre sus propiedades de compresión, que es el índice de compresión o el índice de compresión si es que son suelos normalmente consolidados o suelos sobreconsolidados, entre 1 más el índice vacío inicial. ¿Ya? El método tangentes de Ambú no lo vamos a ver. Entonces esta parte la podríamos pasar. Y el día de mañana vamos a ver el tiempo de consolidación. Para eso yo quiero que estudien. Y una vez terminado el tiempo de consolidación, ya el día de mañana vamos a ver estos ejemplos. ¿Ya? Mañana sí vamos a llevar mucha teoría. El ejemplo 2.7, 2.8 y 2.9. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos, por favor, el día de hoy. Estamos preparando la universidad para, al parecer, el día jueves vamos a tener elecciones, entonces hay varias cosas que hay que hacer dentro del laboratorio. ¿Ya? Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. El día de mañana vamos a continuar con el avance en el horario de clases normal. Gracias, hasta luego.